Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar, entender algo bien y pronto. Duda, argumento y réplica propuesta contra una opinión. Como un poco como complejo, pero bueno, eso es lo que encontramos cuando buscamos actualmente en el diccionario de nuestra lengua la palabra dificultades. Se define como algo que es embarazoso, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir o ejecutar o entender algo bien y pronto. Duda, argumento y réplica propuesta contra una opinión. Eso es lo que dice el diccionario. Un poco complejo lo que dice el diccionario, pero cuando uno extiende el concepto de dificultades eh, y uno busca enriquecer lo que es el término, sobre todo en el uso, en los sinónimos, porque es un término que vamos a conseguir muy extendido en la Biblia. Generalmente cuando se usa la Reina Valera no es este término, sino los sinónimos. Entonces vamos a ver varios sinónimos. Cuando vamos también al diccionario de sinónimos, por ejemplo, de Microsoft Word, vamos a conseguir varios términos. La dificultad es traducido también en la Reina Valera como aflicciones. Entonces donde ves en la Reina Valera aflicciones, en Biblias como la NTV o Biblias más actuales, uno va a encontrar el término dificultad. Se usa mucho aflicción en el argot, en el hablar religioso, pero tiene que ver con el término dificultad. Eh, en el diccionario de la Real Academia nos dice de aflicción como algo referente a molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral, pesadumbre moral, preocupación, inquietud y, y sinónimos. Los sinónimos, como le decía, a estos dos términos, aflicciones o dificultades, como lo son problema, aprieto, conflicto, apuro, peligro, duda, etcétera, etcétera. Anote bien esas palabras cuando hablamos de dificultades: molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral, pesadumbre moral, angustia o pesadumbre moral, preocupación, inquietud, problema, aprieto, conflicto, apuro, peligro, duda, dificultades y aflicciones. ¿Ha pasado alguna vez usted circunstancias de estas? Seguramente sí. ¿Lo estará pasando el día de hoy alguna de estas circunstancias? Probablemente. ¿Lo va a pasar en el futuro? Es lo más probable en parte de la vida en su conjunto. Las dificultades son parte de lo que es la vida en su conjunto. Todo lo que es la experiencia en la vida, como dijo el eclesiástico allá en el libro homónimo Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, dice, cito, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Fin de la cita. Así es la vida, parte de lo que es en conjunto la vida, de los matices, de los contrastes, donde un tiempo donde la gente le toca llorar o vive o pasa circunstancias para llorar. Otra época en la vida es una circunstancia de reír. O otra época en la vida también el contraste de la tristeza, un momento en la vida de tristeza y otros momentos en la vida son tan alegres como para bailar. La era de COVID-19 no está exenta de esto, de lo que son las dificultades, las aflicciones y toda la gama, la diversidad de lo que esto significa. No está exenta de esto como que si la época de COVID-19 fuera algo de otro mundo, algo que se sobrevino y no sabíamos que existía, o que es atípico para la humanidad. Eh, Uno pudiera hacer un apéndice si extendiera el uso de la aplicación de Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 10, esa parte donde hay un tiempo para esto y un tiempo para que ocurra lo contrario. Uno pudiera añadir un apéndice que dijera hay un tiempo para vivir en pandemia y otro para vivir tranquilos o no vivir en la pandemia. Y en lo que nos ha tocado en la tierra de los vivientes es así. Convivimos con las enfermedades tal que desnudan nuestra mortalidad, lo deja en evidencia, mejor dicho.
Y la era de COVID-19 ha sido un extenso repertorio del uso de las palabras dificultades y su similar, aflicciones. Eh, allá, por allá, yo redactaba ya el 8 de noviembre de 2020. Yo tenía un párrafo que leía y yo notaba, yo lo recordaba eh, cuando yo empecé a redactar esa reflexión de cuarentena número 30 en ese entonces. Empezaba con ese pensamiento y hoy volvía en parte a sentir ese pensamiento. Las circunstancias nos traen otra vez las mismas ideas y yo notaba esta idea que los predicadores, nosotros nos presentamos para tratar de organizar un mensaje suficiente que aliente a la comunidad que nos oye, de caso ustedes, si yo subo esto a internet, los que oigan esto o que con quien ustedes lo compartan, nosotros tratamos de organizar un mensaje que sea suficiente para ustedes, para vivir, para proseguir en medio de las diversas dificultades que nos presenta la vida. Básicamente es también lo que se espera del mensaje de un predicador, o hacia el blanco que debería dar también un predicador, o busca dar en ciertos momentos, ciertas circunstancias a un predicador. Y y se nos presenta para la vida y en la diversidad de circunstancias que nos golpean, el predicador trata de organizar un mensaje para aquellos momentos en que golpean a las personas, que rompen a las personas, que duelen a las personas, que deprimen a las personas, nos mueven a un dolor, a un mundo de dolor, sufrimiento y de problemas. Predicar para las dificultades y aflicciones de la vida. Es difícil, qué complejo es esto. Hace pocos días se esperaba que yo pudiera decir unas palabras, compartir un mensaje, alguna frase, una oración de un predicador a un grupo de familiares y amigos que estaban quizás en los días de más dolor de su vida, sin exagerar. O sin exagerar podríamos decir parte de aquellos días terribles que nunca olvidarán, ni entenderán, o difícilmente lo entenderán. Yo llego a una conexión y es literalmente, digamos, un funeral online. Y a esta familia, a estos amigos, literalmente lo que le pasó fue en un día de esos que era para reír y bailar. Bueno, estamos hablando de un 31 de diciembre. Un día para reír y bailar se transformó instantáneamente en un tiempo para llorar e entristecerse. O entristecerse y entristecerse. Como lo dijo el eclesiástico, hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para bailar, pero también hay un tiempo para entristecerse. Y eso ocurre bajo el sol, como lo dice poéticamente el libro de Eclesiastés. Entonces cuando llego a esa reunión yo estaba mudo. Todo lo que pasaba en mi mente no iba a ser ni siquiera una noción de consuelo. Yo lo sabía. Que es difícil, es complejo y siempre será así. Siempre va a ser así. Pues los predicadores no somos la fuente. Aunque de alguna manera tratamos para compartir lo que aquella única fuente que sí hay o existe o que creemos nos enseña a todos. Y me hacía pensar, cuando uno ve estas circunstancias, uno medita cuál es la fuente. ¿Dónde está la fuente que a todos nos puede ayudar a sobrellevar la compleja diversidad de circunstancias que nos presenta la vida? ¿Cuál es la fuente? Hace un tiempo di con uno de los versículos que más me impactó en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo. Yo no sé si pudiera citarlo como que después que pase toda esta etapa, si pasa, este será como el versículo al cual me aferré más.
o uno de los versículos al cual me aferré más y que me dio como perspectiva para predicar, para hablar y para yo mismo mantener mis convicciones. Se volvió ese versículo como aquello de lo cual hay que aferrarse y repetirse constantemente. Un versículo de aquellos que alienta a uno a seguir en el camino de Cristo, no perder la fe y mantener la esperanza, alimentar esa esperanza. Yo estoy hablando del Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Recuerden que yo leo la Nueva Traducción Viviente y dice así, cito: Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Vuelvo a leerlo. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Fin de la cita. Yo espero que este versículo pueda impactar tu vida para todo lo que te queda de vida. De aquí en futuro, siempre. Si es que ya lo conoces y es parte de tu vida y tú dices, yo me sé ese versículo hace años. Siempre lo cito, siempre está escrito. O en épocas importantes de mi vida es algo a lo que yo voy recurrentemente. Yo espero que este versículo sea de esos de los que te guardas para toda la vida. De esos versículos que le dé sentido a tu fe. Y de esos versículos que explican por qué tú perseveras en lo que crees. Y hay que hacer dimensión. Por eso yo empezaba de una vez. Cuando yo hablaba hoy de dificultades, lo primero que hice fue mencionar el concepto. El término. Problemas, pesadumbre, angustia moral, sufrimiento físico, aflicciones, etc. La palabra dificultad tiene una extensa gama de cómo aplicarse este término y es bastante complejo porque son muchas circunstancias que seguramente vivimos, viviremos o vemos vivir a otros. Vemos vivir a otros, como cuando yo me senté a las ideas para el día de hoy y ver a las personas, recientes personas perdiendo seres muy queridos y pasando su tiempo de dolor y sufrimiento, tiempos de dificultades. Este versículo del Salmo 119, el versículo 50, el versículo se ubica dentro del, curiosamente, capítulo más largo de la Biblia. Capaz que tú lo sabes, pero bueno, por sentido general, este es el capítulo más largo de la Biblia y literalmente está después del capítulo que está en medio de todo el contenido bíblico. Se dice que el capítulo que está en el medio es el capítulo 118. Eso en el orden tradicional que están ordenadas nuestras Biblias. Los libros, el orden de los libros. El capítulo más largo en la Biblia, cuya temática principal es un recital devocional muy elevado al amor, al deseo, al querer, a la esperanza y en general al poder al que se aferra en la palabra de Dios el hombre temeroso de Dios. Es un recital devocional en torno a la palabra de Dios. Salmo 119 es un profundo sentimiento, como decía, de amor, deseo, querer, esperanza y todo lo que es en general la palabra de Dios para el hombre que teme y cree en ella. Como está ordenado alfabéticamente, según el lenguaje de origen, es un recital de varios extractos. No recuerdo si eran 28 extractos, de verdad no los conté. Pero el extracto de Saín, que está en los versículos 49 y 56, no dice esto el Salmo. Lo cito. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas. Oh Señor, ellas me consuelan. Me pongo furioso con los perversos, porque rechazan tus enseñanzas. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días, obedeciendo tus mandamientos. Fin de la cita. Uno se podría imaginar a una persona
no sé si lo puedas llamar muy religioso. Frecuentemente nosotros conocemos mi esposa conocemos una persona que está en otro orden de las denominaciones religiosas cristianas y no es el estilo de vida que guarda la congregación donde yo me reúno, pero valoro mucho como con mucho respeto, con mucho temor, guarda muchas de sus tradiciones. Muchas de sus tradiciones. Y es una persona que capaz la veo en este salmo de estas personas que se aferran a la palabra de Dios y empieza estas primeras frases hablando de que en el contexto de sus pruebas, de sus dificultades, de las luchas de su vida, él dice, las promesas de Dios son su única esperanza. Su única esperanza. De repente el ser humano muchas veces pasa circunstancias, problemas de orden, muchas veces políticos, económicos, problemas sociales, problemas en cualquier orden, por tener la esperanza en muchos lugares y no en el Señor. De hecho, está el recital potente y complejo, fuerte, que dice Jeremías en el capítulo 17, cuando dice, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre, o pone su brazo por confianza, dice la Reina Valera. Pero bendito es que confía en Jehová. Y dice, como el Salmo 1, él prosperará, como el árbol que está plantado junto a corrientes de río. Da fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Ya más literalmente lo que dice el Salmo capítulo 1. Pero esto, una bendición para quien pone su única esperanza en el Señor. Este salmista, en su sentir, él se encomienda en esta oración a Dios y le dice, recuerda la promesa que me hiciste. Esa es la única en la que él pone su esperanza. Después dice este versículo del que les vengo hablando hoy, tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. Estas dos frases muy potentes, y como les digo, son de esos versículos que podrían guiar toda tu vida. Le podrían dar sentido a por qué permanecer en la fe en los tiempos de duda, de tentación y de prueba. Otras frases que dice aquí, él dice, yo no me aparto de tus enseñanzas, medito en tus antiguas ordenanzas. Oh Señor, ellas me consuelan. Hablando del consuelo, para lo que vivía el salmista, él dice que son las enseñanzas de Dios. Él dice, en las ordenanzas, en los decretos de Dios, él halla el consuelo. Hay una particularidad en las traducciones a español. La palabra, literalmente la palabra palabra, en la Reina Valera, que es la traducción que ustedes seguramente están leyendo, la que más conocen, se usa aquí como las promesas. El término promesa aquí se refiere a la palabra de Dios que hizo para hacer promesa. Cuando dice tu palabra se refiere a lo que me prometiste. Entonces este Salmo 119 se cita y se acude a él como aquel que busca el consuelo en la palabra de Dios. Por allí dice en un comentario bíblico. Las promesas de Dios son el consuelo de todas las dificultades de este salmista. ¿Qué es una promesa? Dice el diccionario de nuestra lengua, de la Real Academia Española, dice, la palabra promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. También dice, persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Cuando vamos a un diccionario del griego, bíblico, de los tiempos bíblicos, un diccionario griego dice que la palabra promesa significa un compromiso a hacer o dar algo. Y cuando se refiere especialmente a las promesas de Dios. Y este término que está por cierto, la primera Biblia que me regalaron, y la devocional de estudio, y tiene un término cuando tú buscas, ¿qué significa la palabra promesa? Dice el significado dice esto, que son las garantías de Dios para el futuro. ¿Qué serían las promesas de Dios? Yo unía los términos del diccionario para tratar de expresarlo, porque yo creo que es importante que nosotros podamos entender qué son las promesas de Dios para nosotros. El diccionario dice,
recapitulando, parafraseando lo que dice el diccionario, sería la expresión de su voluntad de darnos o hacer algo por nosotros. La expresión de la voluntad de Dios de darnos o hacer algo por nosotros. Una declaración que emite Dios porque tiene cualidades especiales para hacerlo. Él promete algo porque Él tiene las cualidades especiales para hacerlo. También podemos entender las promesas de Dios como un compromiso que Dios hace para con nosotros. Y aún mejor, son las garantías que Dios nos da para nuestro futuro. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios que son el consuelo en todas mis dificultades, decía el salmista. Para este salmista, que es una persona que vemos sin duda, es una persona temerosa. Cuando decimos temerosa no es que tiene miedo y se asusta delante de Dios, no. Es que tiene reverencia y respeto hacia Dios, que es el significado de esta palabra temor. Esta persona que es reverente y respeta a Dios, las promesas que Dios había emitido eran la base de lo que le renovaba las fuerzas y les consolaba en las dificultades cuando les tocaba afrontarlas. Consuelo, ahí dice, en ese versículo dice, tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. La palabra consuelo tiene un significado muy apreciable. Significa descanso y alivio de la pena. Molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Consuelo. Lo que todos necesitamos cuando nuestras emociones están en un momento difícil. Nuestro sentimiento es dolor. O cuando estamos desde afuera viendo a nuestros amigos, a otras personas allí pasar terribles momentos en su vida. Necesitan alivio, descanso, aligerar la terrible pena, molestia, la aflicción que hay en su ánimo. Y como yo les decía al principio, cuando me tocaba y se me pedía a mí, yo encontraba mis palabras insuficientes. Yo creo que hoy en día y en medio de tantas circunstancias que no son las normales que esperábamos, recuerde que esto yo le llamo reflexiones de cuarentena porque estamos en los tiempos de COVID-19, de la pandemia de COVID-19, pero más allá, no menos, están en los tiempos de pandemia. Particularmente yo que estoy ubicado en Venezuela, la congregación, quizás el núcleo del grupo, o al menos vienen de Venezuela. Nos rodea esta misma Venezuela deprimida que tanto hablamos y reflexionamos. Todas las características de ahorita que no debieron hacer así cuando miramos al pasado. Hoy salí a rodar bicicleta con una compañera, salimos un grupo, salimos esposa, me quedé con una compañera que no estaba en muchas condiciones. Y cuando vinimos a ver teníamos como 9 kilómetros hablando de los problemas de aquí. Y del pasado y de las circunstancias. Y esa especie de añoranza. Y ver porque caímos a rodar en bicicleta, producto de todo esto que pasó. Como un escape. Dificultades. Tantas circunstancias, no solamente la pandemia, sino la vida en Venezuela. Y en medio de todas estas circunstancias, este salmo, que ya he citado varias veces anteriormente, el Salmo 119, versículo 50, puede ser un sostén de vida, el incentivo para seguir y crecer. Que las garantías de Dios para nuestro futuro sean las que nos den las fuerzas de seguir y sean el consuelo para aquellos días de llanto, de entristecerse, aquellos días de prueba, tentaciones, dificultades y sufrimiento. Inclusive aquella palabra, aquel mensaje que ningún ser humano nos puede dar ni satisfacer, sino solamente es algo que puede dar Dios. Yo no sé, algunas personas, bienvenidos a todos los que se conectan, y nosotros estamos hablando centrados en el Salmo 119, versículo 50, lo voy a repetir, lo voy a mencionar, porque es el centro de todo este mensaje el día de hoy, que dice, cito, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Fin de la cita. Por eso el título que tienen allí en pantalla de la reflexión del día de hoy, que se llama El consuelo en todas mis dificultades. Este salmo, que puede ser el sostén de vida, algo que nos mantiene y nos da persistencia en nuestras convicciones.
La mirada en las promesas de Dios seguramente fueron de las características para que Abraham, aquel personaje del libro de Génesis, aquel personaje antiguo, se convirtiera en ese padre de la fe del que tanto hemos estudiado o conocen los cristianos. Es notablemente relatado en el libro de Génesis. Hay canciones que dicen, para los niños, una canción que dice Padre Abraham. Porque es así, se dice el padre de la fe. Si usted lee Romanos 4, se le da aquel icónica título, no menos. A un ser humano se le llame padre de la fe de otros seres humanos. Por el ejemplo, por la historia de Abraham. Recordaba por allá también, creo que fue en noviembre, octubre de 2020, cuando redacté la reflexión que se llamaba El apellido Abraham. Creo que todos podríamos aprender o alimentar nuestras convicciones de fe de un personaje como Abraham. Para eso está escrito en la Biblia. Para eso se habla de Abraham. Abraham tenía puestas las miradas en las promesas de Dios. De hecho, todo lo que se narra en la vida de Abraham y todas las cosas increíbles que sucedió o pasó o decidió, siempre fueron encabezadas porque él tenía la mirada puesta en lo que Dios le había prometido. Algo así como lo que el salmista trata de decir, que son para él las promesas. Son su única esperanza, como dice el versículo 49 del Salmo 119. Vamos a leer un poco de Abraham para recordar, nos sirva de reflexión, de aprendizaje, de ilustración, de iluminación, la vida de Abraham. En el capítulo 4 del libro de Romanos, versículo 18 al 21, dice esto de Abraham, cito: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Sara es la esposa de Abraham. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y, debido a su fe, Dios lo consideró justo. Fin de la cita. Si usted lee el libro de Génesis respecto a los momentos narrados de la vida de Abraham, va a encontrar varios motivos contundentes que podrían liquidar la esperanza de cualquiera. De hecho, en un momento Dios le pide que su hijo sea entregado en sacrificio. El hijo que Dios le prometió que iba a tener y que esperó que ya fueran estériles y no pudieran tener la capacidad de hijos para que quedaran embarazados y tuvieran el hijo. Es impresionante. Y Abraham Abraham no dudó y presentó a su hijo a Dios. Dios no lo dejó sacrificarlo. Usted lee el capítulo 22 de Génesis y va a encontrar que Abraham estaba dispuesto y Dios, antes que lo sacrificara, Dios lo detuvo y le dijo: has mostrado de verdad tu fe. Parafraseando un poco, o parafraseando mucho. Entonces, Abraham, usted va a encontrar muchos pasajes, dificultades en la vida de Abraham que pudieron haber liquidado su esperanza, sus convicciones y haber dejado hasta aquí. Me retiro. No creo más en esto. Doy un paso atrás. Y creo que cualquier humano lo podría entender. Pero sin embargo, Abraham fue contra la corriente de lo lógico, porque mayor fue su esperanza. A veces las personas dicen: ay, Abraham fue a presentar a su hijo, o Abraham se fue y caminó cientos de kilómetros de su casa, o Abraham hizo esto, hizo aquello. Pero a veces las personas no saben por qué Abraham lo hizo. Y si usted lee repetidas veces el libro de Génesis, te va a encontrar que él se narra de que él estaba convencido de aquello que Dios le había prometido, por lo cual él iba tras esa promesa. Dios hizo una promesa, y cuando todo estaba rodeado de dificultades que pintaban el panorama totalmente adverso, él siguió creyendo firmemente en la promesa que se le había hecho. Aquí en el capítulo 4 de Romanos vamos a ver dos frases icónicas que se dice de Abraham. Una de ellas dice, cito: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar.
Fin de la cita. Y esa es una de las características de Abraham. Él siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. La clave de por qué Abraham era o fue lo que es Abraham. Siempre creyó en Dios sin vacilar. Y lo impresionante de creer sin vacilar, como alguien me decía en estos días compartiendo, y no es una persona que para nada viene a la iglesia, tiene que ver con la iglesia donde yo estoy, me decía que, bueno, yo creo que todos son cristianos en el país, algo así me decía. Sin embargo, una cosa es ser cristiano, otra cosa es lo que uno hace en pos de ese credo. Porque cuando se dice que Abraham creyó, ahorita yo mencionando, haciendo la analogía de esto, o el vínculo de por qué reflexionaba esto, cuando Abraham creyó no era porque él hacía una confesión o lo hablaba o hablaba de Dios con su boca, lo reconocía con su pensamiento, su expresión. No, Abraham era una persona que hacía la voluntad de Dios. Cuando se dice que Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, era porque Abraham hizo lo que Dios le pidió. Cuando usted ve la historia del credo de Abraham es porque se destaca o se relata es porque Abraham hizo lo que Dios le pidió. Y eso es lo que Abraham hacía. También está la otra frase, la otra parte de esta sección de Romanos 4 que quiero destacar, que dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Fin de la cita. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir, de que Dios tenía la cualidad de cumplir lo que él le había prometido. Estaba convencido. Entonces, no vaciló, siempre creyó y estaba convencido en que Dios cumpliría la garantía para el futuro que le dio a Abraham, la promesa. Unas convicciones como estas de Abraham serían incentivo poderoso para que nosotros pudiéramos o podamos renovar nuestras fuerzas y atravesar cualquier dificultad. Lo que quiere decir el salmista en el 119 versículo 50. Abraham sería uno de esos ejemplos más heroicos de lo que significa apoderarse de ese salmo. Lo repito. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Abraham sería uno de esos personajes para inspirarse en desarrollar ese carácter. Una de las reflexiones más importantes de este versículo es aferrarnos a las promesas de Dios. La respuesta a la dificultad y hacernos como de las convicciones de los próceres como Abraham. Aferrarnos a las promesas de Dios. Llegan las dificultades, llegan las circunstancias, llegan todo aquello que les decía al principio como significado de dificultad, aflicción, molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral, pesadumbre, preocupación, inquietud, problema, aprieto, conflicto, apuro, peligro, duda, etcétera. Todo lo que puede aplicar a ese término. Y cuando lleguen esos momentos duros, donde no va a haber predicador, donde yo todavía no soy un pastor ni he pasado por una escuela de altos estudios para aprender a desenvolverme como pastorear una familia y ayudarla en todas las etapas de su vida. Cuando tienen un niño o se van a casar, así como hay un familiar al que tienen que despedir por una tragedia o una circunstancia. Creo que el predicador meditaba, tenemos que enseñarnos, inspirarnos es a confiar en la fuente. A veces salen predicadores o líderes de grupos religiosos y la gente se desanima. Son circunstancias a veces que tienen que pasar o van a pasar, pero la fuente va a seguir allí. La promesa de Dios que nos consuela y renueva nuestras fuerzas en todas nuestras dificultades. Y cuando lleguen esos días, tengamos estos versículos. Y entonces la Biblia en sí, hay una Biblia, yo una vez participé en una carrerita que hicieron una hermana, no me acuerdo si ella era del Silencio o del Este, creo que estaba en el Este, pero se hizo todo el evento con Hermanos del Silencio, era subir a Sabasnieves y había un premio, un podio allí. Entonces yo llegué allá, corrí y
y pude ganar. Yo no sé si yo he ganado otra cosa en la vida que nada más esa carrera. Y, y me regalaron una Biblia edición de promesas. La Biblia lo que tenía era particular, que tenía sombreado en gris, donde había una promesa de Dios. Y cuando tú pasabas esa Biblia había promesas en casi toda la Biblia. Porque sí es un libro profético y de lo que Dios promete a los seres humanos, en parte, ¿no? Entonces, entre toda esa circunstancia, yo consigo este versículo, el versículo 18 del capítulo 6 de Hebreos, y veo el contexto. Fíjense lo que dice 6:18 de Hebreos, cito: Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Fin de la cita. Aquí vemos un poco el carácter, la personalidad, la perspectiva que nos dice esta escritura de lo que es Dios respecto a lo que promete, a su garantía. Fíjense, el consuelo encontrándose en acudir a Él en busca de refugio, en confiar, en aferrarse a la esperanza que está delante de nosotros, de lo que habla el versículo, que es una promesa. Nuestra perspectiva sea como la de Abraham, quien vivió dificultades contundentes, pero su respuesta fue siempre ir en pos de aquello que Dios ha puesto delante de él. Aunque parecía que todo se oponía, él siempre iba adelante. Dios me prometió esto y se aferró a eso. Por lo cual yo creo que hay que tomar esas lecciones para poder entender lo que necesitamos hacer cuando vemos versículos como estos de Romanos 6:18. Lo que hemos acudido a Él en busca de refugio. Y refugio tiene un uso muy, muy similar a la palabra consuelo. Trata de decirnos el texto de Romanos 6:18 que estemos bien confiados y nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Abraham pasó las pruebas difíciles de su vida porque se aferró a lo que Dios le prometió. Cuando su hijo le preguntó: papá, aquí está la madera, aquí está esto, pero yo no veo el cordero. Abraham le dijo: hijo, Dios proveerá. Como dice la Reina Valera, el épico versículo que dice: Jehová será provisto. O Dios proveerá, como es el uso en español más reciente en las traducciones. Dios proveerá. Estaba aferrado a la promesa de Dios. Abraham pudo haber huido, haberse llevado a su hijo y esconderse de Dios en una cueva. Como Jonás, que en vez de ir a predicar a Nínive, él pudo haber agarrado a otro lugar. Pero Abraham hizo la voluntad de Dios, aunque parecía contrario a lo que debía hacer. Pero él confiaba, él estaba aferrado a esa esperanza, haciendo uso de este versículo. Entonces, está otro texto en Romanos capítulo 10, el versículo 35 y 36. Lo leímos la semana pasada cuando prediqué el mensaje de Año Nuevo, el mensaje 2022. Lo pueden ver en YouTube. Y todo ese mensaje desembocaba en este versículo prácticamente. Y también este mensaje de hoy desemboca en este versículo. Yo creo que este versículo de Romanos 10, 35 al 36 son de esos textos que nosotros no nos podemos olvidar. Porque yo creo que esos son los que nos dan identidad de por qué somos cristianos. ¿Para qué ser cristianos? ¿Por qué mantener esta fe, estas convicciones, esta forma en que la que entendemos y hacemos las cosas? El versículo 10, el capítulo 10, versículo 35 y 36 de Hebreos dice esto, cito: Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él le ha prometido. Fin de la cita. Este versículo es, como dice la palabra, apoteósico. Impresionante. ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué mantener la convicción? ¿Por qué no dar un paso atrás? Promesas, promesas, promesas. ¿Qué nos ha prometido Dios? No hablamos de mandamientos, de religión, de costumbres. ¿Qué ha prometido Dios? Uno cuando habla de qué ha prometido Dios, uno tiene que hablar de las virtudes que se guardan en nuestra mente y en el corazón como la expectativa de algo que le da sentido a la vida misma.
como cuando yo fíjese que este versículo nos dice, hay que tener presente la recompensa que nos traerá. Y de repente uno puede tirar la toalla, ver la corriente social, ver que uno es el único que guarda estas convicciones y otras personas no. O uno dice, ay, eso no es necesario, eres a la antigua. O X cantidad de cosas que pudiera enfrentar el cristianismo. En otros lugares del mundo los matan por decir que creen en Cristo. Más allá que en otro lugar los puedan burlar, los puedan contradecir, los puedan abandonar, los puedan aislar. En otros lugares del mundo es penado tener este credo, impresionante. Entonces, el texto dice, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Yo recordé esta vida ciclista que yo tengo. Uno entrena tanto y tanto, verá que uno entrena, ustedes no tienen ni idea de lo que uno entrena y lo que se sufre. Yo le hablaba con la compañera que el ciclismo es un deporte de sufrimiento, es una actividad de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Entonces, ¿por qué uno lo hace? ¿Por qué uno lo hace? ¿Por qué uno lo mantiene haciendo? Si uno no está dispuesto a ese sufrimiento al que se somete el cuerpo, y así muchos otros deportes. De repente los que juegan fútbol tienen que estar conscientes y saben de lo que es el impacto, es un deporte de mucho impacto. En mi caso, yo recordaba al redactar estas cosas, uno entrena tanto para aquellos días, cuando lleguen las pruebas, lleguen los grandes retos, lleguen las actividades que la gente dice, qué increíble, uno pueda lograr la proeza, uno pueda superarse a sí mismo, etcétera, salud, muchas cosas, pasear, muchas otras cosas. Entrenamos, sufrimos tanto porque tenemos presente la gran recompensa y satisfacción que nos va a traer aquello, como una persona que empieza a estudiar una carrera de 5 años y sufre tanto para aquel día que va a recibir el título y aquel futuro en el cual, en teoría, aspira y espera vivir de todo lo que ha estudiado, de todo lo que se ha preparado. Si uno le suma educación básica, primaria, el bachillerato, todo el complemento de preparación también que ha tenido para desarrollar una carrera profesional, digamos. Creo que nadie lo hace si no tiene presente al objetivo que va a llegar, a la meta que va a lograr. Y por lo cual pasa una materia y pasa la otra y pasa la otra. Entonces llega que el día de graduación sea humilde una fiesta, o sea dantesca, apoteósica la fiesta, el significado no deja de ser gigantesco todo lo que trabajó por lograr algo. Y asimismo creo que uno tiene que ver las promesas de Dios. Perseverar, persistir, ser paciente, lo que nos dice este versículo. Lo que nos dice este versículo de Romanos 10:36. Perseverar, persistir, ser paciente, con la mente puesta en la galería de recompensas que Dios nos ha prometido. Porque dice al final del versículo 36 de Hebreos 10, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Yo creo que si uno no puede ver las promesas de Dios, en algún momento uno se hunde. Uno deja el credo, uno pierde el sentido de por qué guarda esta fe. A menos que la persona, como me decía un hermano estos días, porque hay personas que lo guardan por estatus social o por convicciones religiosas. Entonces, uno tiene que mirar lo que Dios nos ha prometido. Abraham le prometió ser padre de naciones. De hecho, en el estudio bíblico, en el desarrollo de todo el estudio bíblico, esa promesa viene basada en que vino Cristo y en la iglesia en sí. No solamente el pueblo de Israel como descendientes de Abraham, sino también todos los hijos en fe, la iglesia. Creo que aquí está hecha la promesa a lo cual tanto Abraham persistió. Nosotros. Pero hay una galería de promesas que Dios nos dio y que nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad, perseverar y persistir y tenerla presente. Tener presente la gran recompensa que Dios trae por nosotros mantenernos firmes. Voy a hablar de algunas promesas. En un texto quizá en el libro más duro, gris de la Biblia, el libro de Lamentaciones, y quien redacta las Lamentaciones es un libro que es bastante, como les digo, gris, difícil, duro, a pesar de ser en sí un estilo poético. Él rescata en el capítulo 3, versículo 21 al 24, esta frase de la cual todos los creyentes de Dios por todas las generaciones se han aferrado.
Versículo 21 de Lamentaciones 3 dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Fin de la cita. La fidelidad del Señor, de la cual cantamos de manera muy solemne las generaciones cristianas. Y tener presente en esta vida, hablando de este cuerpo, en esta tierra, que el Señor nos dice que su fiel amor nunca se acaba. Es una promesa. Nunca se acaba su fiel amor. Su fiel amor. Se acabará el dinero en nuestras cuentas, nos botarán algún día del trabajo, se nos acabará la salud, pero nos dice que su fiel amor nunca se acaba. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A veces las personas del entorno religioso hablan del cristianismo como la condenación a los demás, pero la llegada de la fe en Cristo, del Evangelio, vino a ser para salvación de todos. Entonces, el gran amor nunca se acaba. Y cuando se escribió Lamentaciones, se escribe en un momento de tristeza y dolor del pueblo, y no había venido el Mesías. Y vino el Mesías. Entonces, de alguna manera, esta expresión profética que dijo en algún momento el profeta en aquel entonces, en el libro de Lamentaciones, se cumplió. Porque el amor del Señor nunca se acaba. Dice que sus misericordias jamás se terminan. Es otra de las promesas. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La benignidad de Dios. La benignidad de Dios. Otras promesas. Tener siempre presente el galardón de la promesa de Dios. Otra de las cosas que Dios promete es un cielo nuevo, una nueva tierra, el paraíso divino. Podríamos llamarlo el paraíso. Voy a leer 2 de Pedro 3, versículo 13, que dice, cito: estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Fin de la cita. ¿Por qué ser cristiano? Porque hay que aferrarse cuando los días son de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de algo que puede realmente ser, en las circunstancias que está pasando, irreparable. Nadie quizás tenga las palabras que vayan a aliviar una pena en ese momento. Cuando David pasó todo lo que pasó, recordé, cuando David pasó todo lo que pasó, él se aferró a lo que es Dios para él. Lo hizo su esperanza y pasó su momento terrible de dolor a causa de su pecado. En algún momento repetiré ese tema de David. Bueno, por ahí está publicado, Mis Rebeliones, en YouTube. Lo prediqué recientemente, no lo voy a repetir tan rápido. Entonces, así como Abraham tenía una promesa de que tendría grandes descendientes y que tendría una gran nación, un futuro, como dice la Escritura en Hebreos 13, él murió creyéndolo, no lo vio porque él se murió y las generaciones vendrían después de manera lógica. Él tenía la mirada puesta en el futuro, y así se nos anima a los creyentes tener la mirada puesta en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva donde se practica la justicia de Dios, el paraíso divino. Vamos a llamarlo así, podemos llamarlo hoy así, el paraíso divino. ¿Qué más prometió Dios y en qué poner la mirada en sus promesas? Dice resurrección, resurrección, vida más allá de la muerte, vida eterna, lo que nos habla Juan 11, 25 al 26. Dice, cito, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Fin de la cita. Esto lo dijo Jesús cuando Marta le reclama a Jesús: mira, mi hermano Lázaro murió, y si hubieras venido, porque sabían de Jesús que podía sanar cualquier dolencia, enfermedad. Cuando había
Cuando había, como le digo, cuando había Jesús venido era tarde, 4 días después. Y pasa todo esto para que Jesús le diga, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. La mayor promesa que esperamos los que creemos en Cristo, la resurrección. Hay vida más allá de la muerte. Dice también, Jesús le dijo a Marta, todo el que cree, el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Acto seguido, como señal, Jesús resucita a Lázaro. Y es como haber echado baigón en un hormiguero. Se alborotó toda Jerusalén. Días después fue crucificado. Porque rechazaron la prodigiosa señal jamás vista. Donde Jesús demostró la resurrección de los muertos. La señal que él mismo sería el protagonista días después de la crucifixión. Entonces, promesas para que nos consuelen, promesas para que nos ayuden a ver más allá de las dificultades, que hay vida más allá de la muerte, vida eterna. Todos serán levantados. Primera de Juan 5, 13 al 15 dice, le he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Promesas. También promete, y hablando de un mundo entre pandemia, cuando alguien me preguntaba, bueno, como soy yo también mi forma de hablar, alguien me preguntaba, ¿por qué ocurre la pandemia? Y una pandemia es el apocalipsis, y yo le decía, yo como cristiano y con lo que he entendido, yo no pienso en la pandemia de COVID-19 solamente, yo pienso en la próxima pandemia, porque es parte de la vida mortal en la tierra de los vivientes. Y acabándose la Biblia en el orden tradicional, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ya llegando al ocaso, así, cayendo la noche, o sea, acabándose el libro, pero hablando del amanecer figurativamente, hay una gran promesa del fin del dolor, del sufrimiento y de las dificultades que hoy pedimos consuelo, que hoy necesitamos consuelo, que hoy nos hacen llorar y pasar por momentos de sufrimiento. Uno quisiera la parte del libro de Eclesiastés, lo que leía al principio, Eclesiastés capítulo 3, uno quisiera esos momentos de bailar o de reír, pero llega el momento que es de llorar y de tristeza. Pero Apocalipsis nos presenta esta promesa en la cual nosotros podemos poner la mira. Capítulo 21, versículo 3, dice así, la profecía, cito, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vive con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Fin de la cita. Lo que esperamos. ¿Ustedes se recuerdan cuando empecé a leer el Salmo 119, la sección, el versículo 49, el salmista decía, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Habría que retroceder en la historia, y es difícil porque se dice que los salmos se escribieron entre el primer salmo escrito y el último salmo escrito, y no en el mismo orden de tiempo, sino desde que se haya registrado el primer salmo hasta el último. La evidencia, dicen que hay 600 años de distancia. Yo no sé en esa distancia de 600 años cuándo se escribió el Salmo 119. Habría que investigarlo. A lo mejor hay una referencia arqueológica y se puede presumir en qué etapa más o menos se escribió el Salmo 119. Yo no lo investigué y no sé si hay evidencia. Yo no sé qué Dios le prometió a este salmista en ese tiempo. ¿Cuáles eran las promesas? Seguramente si entramos dentro del contexto del pueblo de Israel, el pueblo judío, la promesa es el Mesías, la promesa es la tierra prometida, la existencia de Sión, la presencia del templo, etc. De la gran repertorio y galería y diversidad que Dios le pudo haber prometido
al pueblo. Y él dice en el versículo 50 que está viviendo dificultades. O habla de sus, no dice que está viviendo dificultades, habla de sus dificultades. Y él dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Mi única esperanza. De repente nosotros esperamos en muchas cosas que no nos van a dar respuesta. No sé, pero el salmista decía que su única esperanza es lo que Dios le ha prometido. Y yo capaz decir hoy, hacer de lo que Dios nos ha dicho, de algunos de estos versículos que he leído, hacerlo que sean nuestra mayor esperanza. Suprema esperanza. El salmista dice que su promesa renueva sus fuerzas. Todo lo que Dios le prometió le renueva sus fuerzas. Y dice que le consuela en todas sus dificultades. El consuelo. El consuelo. Son las promesas de Dios. Las maravillosas promesas. Promesas de otro mundo y de otra naturaleza. Promesas que entre seres humanos no podemos satisfacer. Nadie puede prometer estas cosas que hemos leído. Jamás, nadie. ¿Quién puede prometer lo que dice Apocalipsis 21, Juan, 1 Juan 5, Juan 11, 2 de Pedro 3, Lamentaciones 3? Va a tener que tener las esferas del dragón. Yo no sé qué va a tener usted para inventarse un cuento para satisfacer, pero ningún ser humano puede satisfacer estas promesas de Dios. Esas son las promesas de Dios. Están allí con la perspectiva de ser el consuelo en todas mis dificultades. Como dice el título que les he planteado en la reflexión de hoy, el consuelo en todas mis dificultades, el consuelo en todas nuestras dificultades, como dice ese salmo. Las promesas de Dios podríamos aferrarnos a ellas para que sean esa consolación de todas las dificultades de nuestra vida. Este es mi sermón, este sí es un sermón. Yo a veces le digo, no, tiene que anotar, hoy no es un sermón para anotar. De hecho, los sermones no son estudios, o lo que yo predico no es un estudio bíblico. No es para dar una clase y usted sepa teoría bíblica y conceptos, no. Pero yo creo que hoy sí es de esos días para anotar los versículos. Hay que anotarlos. Son versículos que vale la pena memorizar, que hay que compartir, que hay que dejarle y dejárselo a las demás personas y comentarle estos versículos. Estos son los beneficios del maravilloso Evangelio de Dios para la humanidad. ¿Por qué ser cristiano? A veces la persona no haya motivo, pero ¿por qué yo voy a ir a una iglesia? ¿Qué sentido tiene yo compartir ese credo? No tiene ningún sentido. Pero cuando conocen el Evangelio de Dios, el amor de Dios que tuvo para con nosotros, el llamado que nos hace, y tras el llamado que nos hace, todas las promesas que nos da, sinceramente, si yo no tuviera eso, no tuviera motivo para ser cristiano. Libre soy, diría yo, entre comillas. Pero las promesas de Dios nos invitan a tener una vida en seguir atrás de Dios, así como Abraham fue un loco para su época y creyó y persistió. Y hoy aquí nosotros podemos enumerar las promesas que se le hizo a Abraham. El Señor los fortalezca, amigos, les permita siempre tener presente delante de ustedes el final de la carrera, de por qué somos cristianos. El premio que se va a ganar, el propósito de lo que creemos y hacemos, aun cuando la vida siempre va a tener tiempos alegres y tiempos grises, va a tener dificultades. Y yo deseo que para mí mismo, para ustedes, las promesas de Dios se puedan volver o sean siempre el consuelo de todas nuestras dificultades. Voy a despedir con una oración. Señor, hoy gracias por la oportunidad de releer estos versículos y compartirlo con los hermanos, Señor. Que se olviden de mi palabra, de mi tono, de mi acento, de quien se las dijo. Pero que no se olviden de los versículos, de los textos. Que yo no me olvide de estos textos. Todavía no me los sé todos de memoria. Yo no sé si me los sé alguno bien de memoria. Y yo sé que tú no quieres que nosotros seamos unos religiosos que nos aprendamos las cosas de memoria. Pero sí quieres que nosotros tengamos presente tu ley, tu palabra y no nos olvidemos de ella.
Y para ello necesitamos memorizar, meditar en ella, con constancia. Para en la dificultad de esta vida no perdamos la fe, no perdamos la convicción. Que podamos aprender como Caleb y Josué, que ellos tenían presente la promesa y la tenían delante. Y ellos eran 2 en un grupo de 12. Pero los otros 10 llegaron las dificultades y perdieron la fe. Perdieron la promesa. No la alcanzaron. Pero Josué y Caleb sí, porque siempre tuvieron presente tu promesa. Y nos queda como ejemplo de ellos, Señor. Yo te pido que cada uno le puedas inspirar ese espíritu, Señor, esa palabra, porque tú eres el que nos das, tú eres el que nos convierte y nos llevas a ti. El que nos puede consolar cuando no tenemos entre nosotros palabras suficientes. Cuando de repente vienen a mí, una persona simple que no tiene una preparación, no conoce la Biblia para poder aplicar, darle vuelta y comentarle los mensajes a todos. Pero tenemos la Biblia y allí nos puede dar consuelo, Señor. Y ayúdanos y enséñanos, danos la virtud de llorar con los que lloran, de reír, de gozarse con los que se gozan, porque eso es la familia. Y no nos falten, Señor, cada día tu palabra para seguir caminando. En nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén.